Hoy, en Sello de Distinción, contamos con la presencia del maestro en Derecho Electoral, José Neira García, quien es licenciado en Derecho, además de Administración Pública. Tiene especialidades en Derecho Público y en Procedimientos Jurídicos Electorales. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Parlamentario. De 1999 al 2001 fue presidente del Colegio de Abogados del Estado de México. En los periodos del 2003 al 2007 y del 2014 al 2015 fue presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México. Del 2005 al 2007 fue vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Del 2007 al 2009 ocupó la Secretaría General de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Es autor de la obra Derecho Electoral, publicada por la editorial PACJ en mayo del 2005. Además, autor del libro La protección del derecho político para ocupar cargos públicos en instituciones del Estado de México, que editó el Instituto Electoral del Estado de México en diciembre del 2014. Fue profesor de las materias de Derecho Electoral, Teoría Constitucional y Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, profesor de las materias Estructura Política del Estado, Partidos Políticos y su normatividad, Sistemas de Control de la Constitucionalidad y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Difusos, todas en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, es venera de abogado Isidro Fabela Alfaro, que otorgó la Escuela de Derecho de Atlacomulco y 5 asociaciones civiles diversas. Es participante desde 1979 en todos los procesos electorales estatales y federales en diversas responsabilidades. Es un honor contar en Sello de Distinción con la presencia del maestro José Neira García. Conduce el licenciado Enrique Sandoval Gómez. Buenas tardes, querido auditorio. Tenemos la fortuna de contar el día de hoy con la presencia del maestro José Neira García, que ya escucharon ustedes su amplio currículum, que es especialista en Derecho Electoral y que el día de hoy nos hace el honor de acompañarnos, y para quien tenemos algunas preguntas muy interesantes en relación a la cuestión electoral. Comenzaremos, maestro Neira, si no tiene inconveniente, que nos platique cuándo se crea el Instituto Electoral del Estado de México y cómo está conformado. El Instituto Electoral del Estado de México se constituye en 1996. En este año cumplió 20 años de venir funcionando, y es el que organiza las elecciones en el Estado de México. Actualmente el Consejo General del IEM se conforma por 7 consejeros. De ellos, uno es el consejero presidente. A estos los designa el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral. Anteriormente lo hacía la legislatura del Estado, donde participaban los partidos políticos. Sin embargo, ahora el Consejo General son estas 7 personas quienes tienen voz y voto. También tiene un secretario general ejecutivo, que es el que administra las cuestiones internas del instituto, pero adicionalmente funciona como secretario del propio consejo, y los representantes de los partidos políticos. En su conjunto, son 9, estos partidos políticos forman el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Muy bien, maestro. ¿Nos pudiera también comentar cómo se encuentra conformado el Estado de México en cuanto a los distritos electorales federales y locales? Sí, en principio el Estado de México tiene 40 distritos electorales federales y tiene 45 distritos locales. De esos 45 distritos locales se acaban de reestructurar, le llaman redistritación, y se
se aglutinaron de tal forma para que tuvieran en promedio entre 300 y 310 mil habitantes en cada uno de ellos, con la finalidad de darle proporcionalidad a los distritos. El sur del estado perdió un distrito, Cuautitlán ya tiene que compartir un distrito con Ecatepec, en Nezahualcóyotl con otros, pero en total no se modifica el número de distritos, siguen siendo 45, nada más cambiaron los números, y ahora con las elecciones próximas van a hacer los ajustes correspondientes con la finalidad de que no se queden secciones que pudiera haber conflictos en su delimitación en el proceso electoral que se avecina. Una pregunta interesante, maestro, sería en el sentido de ver por qué la discrepancia de distritos locales y federales, y si en un momento determinado son coincidentes las cabeceras distritales. No son coincidentes. Pueden ser coincidentes en algunas cabeceras distritales, pero su conformación es distinta. Pudieran estar algunos distritos locales inmersos en un distrito electoral federal, pero no necesariamente. Hay algunas divisiones que son totalmente distintas, los criterios fueron distintos, se ajustaron, además de que a nivel federal o a nivel nacional existen 300 distritos electorales federales que para elegir a los 300 diputados de mayoría a nivel federal y 200 diputados de representación proporcional, y dividen la República en 300 distritos, y el Estado de México lo dividen en 45 distritos locales, y eso hace que no coincidan, y no pueden coincidir porque la conformación de la Cámara de Diputados Federal es totalmente distinta a cómo se conforma la legislatura local, pero hay una aproximación en cuanto al número de habitantes que tienen cada distrito, y esto hace que guarde cierta proporcionalidad y que se ajuste a la representación política y no existan distritos que estén subrepresentados o sobrerepresentados, que requirieran tener menos electores que otros. Podría costar menos un diputado federal en la zona sur del estado, donde tenían 80, 100 mil electores, mientras que en distritos del Valle de México se tenían 280 mil, 300 mil. Entonces se buscó esos criterios que asumió el Instituto Nacional Electoral, fueron acordes, fueron adecuados, y pudo haber perjudicado a algunos partidos políticos que tenían cierta eran predominantes en algunos distritos, y que ahora pudiera afectarles en cuanto a sus simpatizantes o votantes que tenían en esa zona. Pero el INE no se fijó en esos criterios, sino le sirvieron como base principalmente la proporcionalidad del número de habitantes que había en cada distrito, y sobre todo las vías de acceso, no desgregar, no que estuvieran muy separados unas secciones de otras, que estuvieran más o menos condensados, con la finalidad de facilitar más adelante el proceso electoral. O sea que, maestro, en este caso la redistritación se realizó en base al número de habitantes de cada distrito electoral. Claro. La pregunta había sido en el sentido de que si pudiera en un momento determinado coincidir el número de distritos federales electorales y el número de distritos locales electorales. Esto en virtud de que la población en el estado pues está distribuida de la misma manera para los federales que para los locales. Entonces, no sé si en un momento determinado pudiera ser por economía electoral el que se pudieran manejar esos distritos, pero bueno, son criterios que definitivamente están establecidos por la ley, y que en un momento determinado sería una propuesta para un determinado caso de que pudieran tener cierta similitud. Tendría que hacerse un análisis más profundo. No podría modificarse la estructura que ya tiene
el sistema electoral federal, por razón de que tendría que ajustarse a las otras entidades federativas, y hay algunas limitantes en la propia Constitución del mínimo que debe de haber de diputados en algunas entidades federativas que tienen menos de 1 millón de habitantes, y que esto pueda generar alguna desproporcionalidad. Lo que podría hacer en un estudio mucho más profundo es ajustar la legislatura local al número de distritos electorales federales, y que pudieran legislar en esa materia para hacer los ajustes correspondientes. Lo veo muy complicado, es más fácil en los términos en que se encuentra actualmente, por razón de que están bien definidos, están bien estructurados los distritos electorales federales. Ya hace algunos años teníamos 36 distritos electorales federales, aumentaron a 38, hoy tenemos 40. Creo que esos ajustes que se han venido haciendo a la redistritación federal han sido acordes al número de población que tiene actualmente el Estado de México, y que sería muy aventurado hacer un ajuste legislativo a nivel local para hacer coincidir los distritos electorales federales a los locales, y sería muy complicado técnicamente. Es mucho más fácil mantenerlo en el estado en que se encuentra, pero pudiera hacerse un análisis para poder ponderar si eso es posible o no. Requiere de estudios más profundos y más precisos para poder hacer un ajuste de esa naturaleza, en razón a la idea que usted tiene, señor licenciado. Muchas gracias, maestro. En ese sentido, bueno, pues nos quedamos con esta respuesta y vamos a entrar a la etapa más interesante de este cuestionamiento, de esta entrevista, toda vez que nos vamos a referir al proceso electoral para la elección de gobernador para el Estado de México. Es una pregunta muy interesante, puesto que en el Estado, en este momento, están puestos los ojos para la elección local. Toda vez que se tienen antecedentes de que pues es la elección que marca la ruta que seguirá la elección federal para la presidencia de la República. Y en este caso será para el año próximo, 2017, para la elección de gobernador, y para el 2018 de presidente de la República. Entonces, maestro, quisiera que nos fuera explicando el proceso electoral para la elección de gobernador en el Estado de México. ¿Cómo inicia? ¿De cuántas etapas consta? Y finalmente, ¿cuándo concluye este proceso electoral? La cuestión técnica no tiene dificultad, es muy precisa. Cuándo inicia el proceso electoral, cuándo concluye esta primera etapa de la preparación del proceso, cuándo es la jornada electoral, cuándo es el cómputo de esos resultados electorales, y finalmente el dictamen donde declaran válida la elección. Estas 4 partes no hay dificultad, porque se precisan en la ley, aunque no dan fechas, pues dan aproximaciones, y vemos que el tiempo de precampañas, que son 2/3 de la campaña, en este proceso electoral, que nada más es el que se aproxima, que nomás es de gobernador, dura entre 40 días, máximo 39, 38 a 40 días, según el cálculo que se haga en definitiva de lo que va a ser la precampaña. Lo que es la campaña pueden ser 59 o 60 días, porque el 253 del Código Electoral del Estado de México señala que hay una sesión del Consejo General, y una vez que dictaminan el registro de los candidatos, se tienen 63 días para iniciar la campaña, pero se suspenden 3 días antes de la jornada electoral. Por eso pueden ser 59, pueden ser 58 días, se va a precisar, no son 60 días exactamente, puede reducirse 1 o 2 días el tiempo de campaña. Los problemas van a venir en actos anticipados de precampaña, en los términos que se dé esa precampaña. Se puede diseñar también lo que puede ser actos anticipados de campaña. Si ustedes aprecian en los corredores, en las vialidades, vemos
publicidad de un partido político, del PT, donde anuncia no más aumento de gasolina a las gasolinas. Este dirigente, Oscar Ñáñez, me parece que se llama, Yáñez, y eso, si él llegara a ser candidato a gobernador por parte de su partido, pues está en duda si eso se puede tomar como actos anticipados de campaña. No debiera de ser, pero el Instituto Electoral ha manifestado que no son actos anticipados de campaña o pre-campaña. Sin embargo, no debieran usarse esas fotografías para promover acciones de los partidos políticos que no están convocando a votar por tal o cual partido. Sin embargo, ya su imagen se está difundiendo de algunos dirigentes en esta forma y en estos términos, que la ley ha sido laxa en esto y no ha sancionado ni a ellos ni a algunos diputados federales que han anunciado sus informes por la gestión que han hecho en el año anterior. Y esto puede provocar algunas inconsistencias, pero no unas descalificaciones en forma definitiva donde pudieran perder sus posibles candidaturas. El aspecto técnico está muy claro, no hay mucha dificultad. El aspecto es cómo van a decidir quiénes van a ser los candidatos por cada uno de los partidos políticos, si va a haber alguna candidatura común que ya se prevé en el Código Electoral del Estado de México, si va a haber candidatos independientes, que ahora ya tiene más limitantes para que pudieran estos participar, sobre todo aquellos candidatos independientes que son militantes de algún partido, dirigentes o han ocupado cargos públicos, pues ya tienen alguna limitante. Y también el escenario de qué actores políticos van a intervenir. Hemos visto en los últimos escenarios que han intervenido en exceso los empresarios, ha intervenido la Iglesia, en algunas entidades federativas incluso han intervenido las universidades, que no el personaje del rector, sino la universidad, no el personaje de algún empresario prominente, no, el grupo de empresarios y algunos grupos sociales que denominados algunos de ellos organizaciones no gubernamentales, algunos de ellos se jactan de tener ese estatus no gubernamental, también se han manifestado en algunas entidades federativas. Esperamos que en el nuestro pues no participen aquellos que la ley no les permite hacerlo, con la finalidad de que no entorpezcan, no hagan raro, enturbien el proceso electoral en el Estado de México, que todavía falta tiempo para el registro de estos candidatos, que se va a venir dando hasta marzo, hasta abril del año que entra, como precandidatos. Entonces tenemos que esperar los tiempos a que se cumplan y esperar que se vayan acomodando los escenarios. Pero sí quiero mencionarle que en toda la historia del Estado de México ha habido sus casos de excepción, como lo voy a mencionar, pero hasta 1999 el presidente de la República imponía gobernador en nuestra entidad federativa. Si conocen la historia de la familia Gómez con el Partido Socialista de los Trabajadores de 1930 hasta el 41 con el asesinato de Zárate Albarrán, y si vemos de ahí en adelante la llegada de Isidro Fabela y todos los otros gobernantes que se han dado a partir de esta época, y a partir de 1945, que los periodos ya son de 6 años, los periodos que ejerce un gobernador en nuestra entidad federativa. Anteriormente al 45 eran de 4 años. Hemos visto la mano del presidente que impone al candidato. Había ese derecho del presidente de la República como una facultad metaconstitucional que imponía a los candidatos, incluso si los designaba la legislatura en forma interina, provisional o bien para la elección constitucional. Pero a partir de 1999, con Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Yerubiel, Ávila Villegas, estos no intervino la mano del presidente. Fueron aquí los grupos los que se acomodaron, tomaron la decisión, y la élite que gobierna, la élite política gobernante en este momento en el Estado de México, se ponía de acuerdo y tenía su candidato y operaban todo el proceso electoral. Hoy el escenario es muy distinto. No sabemos
hasta dónde puede intervenir el presidente de la República, hasta dónde intervenga nuestro gobernador y hasta dónde intervengan los exgobernadores y cómo se acomode la élite política en nuestra entidad federativa o la familia política. A ver, maestro Neira, aquí toca un punto muy interesante en relación a los candidatos independientes. Es una figura relativamente nueva. Tenemos un solo gobernador en la República que ha llegado mediante este proceso, o mediante esta etiqueta de ser un candidato independiente a la gubernatura. Obviamente fue a través de muchas trabas y barreras que le pusieron, que pudo finalmente librarlas y llegar a la gubernatura. Sin embargo, yo considero que para el Estado de México sería muy interesante que nos pudiera comentar, maestro, de acuerdo a la ley, cuáles serían los requisitos que debiera cumplir un candidato independiente. Ya nos comentó que sería conforme a los tiempos. Pero en este momento, ¿cuál sería, maestro, la posibilidad de tener un candidato independiente? He dado seguimiento a algunas candidaturas independientes triunfadoras. La única que se me ha hecho auténtica candidatura independiente es el señor Kumamoto, que ganó un distrito en Zapopan, en Jalisco, en la elección pasada. Sin embargo, todas las otras, los candidatos independientes han sido o presidentes municipales o diputados locales o federales, dirigentes de algún partido, han tenido conocimiento de cómo funciona la estructura electoral y han tenido experiencia política. Entonces, ellos tienen habilidad para trabajar y hacer la asociación civil que les exige la ley, juntar las firmas con copia de las credenciales para votar con fotografía que les exige el Instituto Electoral y que han podido participar en los procesos electorales, pero no todos han sido exitosos. Desde mi perspectiva muy personal, yo no veo exitosa una candidatura independiente en el Estado de México por el mosaico de electores, cómo está distribuido en nuestro estado, el comportamiento que tienen en cada una de las zonas que conforman nuestra entidad federativa y además la forma en que están dispersos y el volumen de electores en este momento que anda cerca de los 11 millones de electores en nuestro estado, 11 millones 50 mil aproximadamente hasta el último cierre que ha hecho el listado nominal. El listado nominal, los que ya tienen su credencial para votar con fotografía. Es muy difícil juntar el porcentaje que te señala la ley. Y pongo, por ejemplo, un candidato independiente en una circunscripción más pequeña que pudiera ser, ya no todo el estado, el municipio de Toluca, requeriría en torno a 22 mil firmas para poder ser candidato para ocupar el ayuntamiento. Desde luego ahí se tiene que registrar toda una planilla, no únicamente el candidato a presidente municipal. Difícilmente una persona con autoridad moral podrá juntar esa cantidad de firmas y que te den tu credencial para votar con fotografía. Los jóvenes no son ingenuos, es difícil que te den una firma y que te den tu credencial para votar porque sienten que los comprometen, conocen el sistema, etcétera, y es difícil que junten las firmas. La única persona que pudiera juntar ese volumen de firmas, al menos en esa circunscripción, que es el municipio de Toluca, podría ser el obispo, pero él no puede participar, él no cumple los requisitos para poder participar, porque se le facilitaría juntar las firmas y hacer una asociación civil y registrarse, pero la ley no le permite ser candidato. Nadie más existe, al menos en esa circunscripción, que tenga la autoridad moral suficiente para juntar el volumen de firmas que te exige la ley. Y además complicado, porque hay que financiar, y normalmente quienes han participado en estas candidaturas independientes conocen el sistema, han sido dirigentes de partidos, han sido presidentes municipales o diputados. La excepción es el señor Kumamoto, pero si ustedes escuchan su discurso, es un experto en oratoria, es un gran orador y además tiene un guión bien dirigido en su cierre de campaña, dirigido a sus seguidores sobre lo que querían escuchar, hábil y joven. Entonces son casos excepcionales donde son exitosos.
En el Estado de México yo no le veo algún triunfo, algún candidato independiente, porque no existe el personaje con la autoridad moral suficiente para poder participar. Ya un personaje que ha sido dirigente del PRD, senador actualmente del PRD, anuncia que puede aglomerar a partidos, a diversos ciudadanos y grupos para consolidar una candidatura independiente. Sí, pero es un personaje que ha sido dirigente de partidos, ha sido senador, ha sido diputado federal, fue jefe del departamento del Distrito Federal, tiene conocimiento y tiene grupo, compromiso. Desde luego que lo primero que se necesita es un grupo, él ya lo tiene. Entonces nada más está armando el discurso con la finalidad de consolidar una candidatura independiente en el Estado, pero no la veo exitosa, no la veo con triunfo. Es una coyuntura la que se está aprovechando, y además no es una persona totalmente limpia, tiene ya un gran conocimiento sobre los procesos electorales. No es alguien que vaya a convencer a los ciudadanos, es alguien que no ha convencido a los ciudadanos. Sin embargo, ahora quiere aprovechar esta figura con la finalidad de poder participar. Sin embargo, el Código Electoral del Estado de México, bueno, más bien adicionalmente, más que sin embargo, ya tiene limitantes en la nueva reforma que acaban de promover. No deben de ser haber participado en procesos internos en otros partidos políticos para poder participar como candidatos independientes. No haber sido... Pero para ese proceso. Para este proceso de candidatos independientes. Al que viene. Al que viene. O sea, pudieron haber participado en anteriores, sin ningún problema. Anteriores no había candidaturas independientes en el Estado de México. Procesos internos. Si Que participan... hubiera sido como precandidato. A esos no pueden participar. Para el que viene. No, para ese mismo. Que el personaje se inscribe en un partido político en el proceso interno. Dice, no la gano, ahora me voy como candidato independiente. No puede. Por eso esa era la pregunta. O sea, en los procesos anteriores pudo haber sido precandidato, sí. Pudo haber perdido sin ningún problema, Sí. pero para esta que viene necesita no participar en procesos internos. Así es. ¿Cuál es el padrón de electores en la ciudad de Toluca? Bueno, en el aproximadamente el municipio de Toluca debe estar en los 680, 700 mil. De ahí que se pida el 3% aproximadamente. 7 por 3, 21, aproximadamente 20 mil. No tengo la cifra exacta, pero anda en torno a los 20, 21 mil para las firmas. Que es difícil, ese es el municipio. En el Estado de México serían de los 11 millones el 3%. Viene siendo arriba de 350 mil aproximadamente. Difícil que alguien pudiera tener ese número de personas que le apoyen. Difícil, no imposible. El problema no es cumplir los requisitos, el problema es ganar la elección constitucional, y ahí se requiere recursos, grupo, apoyo, estructura, y quienes tienen mejor estructura tienen mayores posibilidades de éxito. Y en este momento los que han demostrado estar muy competitivos, al menos es el PRI y el PAN. En su último proceso electoral, a pesar de que votaron muy pocas gentes en su proceso electoral, al menos lo que se ha dado a conocer, sin embargo ha levantado el ánimo para el proceso electoral que se aproxima. Los partidos políticos, ¿cuántos partidos políticos hay en el Estado y cuál ha sido su participación? Hay 9. Los más participativos hasta este momento, hasta los procesos electorales anteriores, ha sido el PRI, el PAN, el PRD, últimamente Morena, y ya los demás han sido no muy significativos, como el PT, Movimiento Social, Nueva Alianza, el Humanista. Entonces estos el Humanista ya desapareció. Entonces estos 9 partidos, los otros más pequeños, más que nada han ido en alianzas, han sobrevivido, se han escapado de la pérdida del registro, como el PT, y estamos esperando que en este proceso electoral que se aproxima sean los 9, que vayan algunos en coalición o en candidaturas comunes, porque se acaba de implementar nuevamente la candidatura común en el Estado de México. No sabemos qué comportamiento van a tener. Se deja sentir
que va a haber algunas coaliciones y algunas candidaturas comunes, no van a ir solos totalmente. Es difícil que un partido por sí mismo ahora triunfe en alguna elección, pero el problema es que en esta elección que se aproxima nomás va a haber elección de gobernador. Se van a instalar los 45 distritos, los consejos distritales de los 45 distritos para poder recepcionar la votación, pero también se van a instalar los 40 distritos electorales federales, porque el INE tiene atribuciones de capacitación, sobre todo la instalación de las casillas, designación de funcionarios, capacitarlos, incluso la ubicación de las casillas. Tiene muchas atribuciones el Instituto Nacional Electoral que lo obliga a que estén instalados esos 40 consejos distritales electorales federales, a la par que los 45 consejos distritales locales. Se tienen que coordinar con la finalidad de sacar adelante la elección, pero el papel principal lo va a tener los consejos distritales electorales, porque van a ser quienes recepcionen la votación, quienes reciban los paquetes electorales y además quienes hagan el escrutinio y cómputo de la elección de gobernador 3 días después de terminar la jornada electoral. A ver, resulta muy interesante esta cuestión. Esto significa que originalmente o constitucionalmente quien tiene la facultad de realizar este proceso electoral para la gubernatura del estado es, en el ámbito local, serían los consejos, el Consejo Estatal Electoral y los distritales y locales electorales, locales o municipales. En este caso, habrá una coordinación, habrá una coordinación de funciones para capacitar y para promover todo el proceso. Hay que apreciar una vez que inicia el proceso electoral, qué convenio celebra el Instituto Nacional Electoral con el Instituto Electoral del Estado de México. Perdón, maestro, ¿no se ha celebrado hasta la fecha el convenio? Que yo sepa, todavía no existe ningún convenio, hasta este momento. Sin embargo, se tienen que celebrar para saber quién va a pagar. Quién va a pagar pues la capacitación, quién va a pagar la recepción de los documentos de los funcionarios electorales que se tienen que contratar, tanto en los consejos distritales locales, que van a ser los 45 que se tienen que instalar, como en las cerca de 15,000 casillas que se van a instalar en el Estado de México. Y es un trabajo pesado, costoso, es un proceso lento, pero que poco a poco se va perfeccionando hasta tener resultados. Hay gente muy experimentada en este proceso de la preparación de la jornada electoral y muy profesionalizados el día de la jornada electoral, quienes participan como los funcionarios en los consejos distritales electorales, que son los que están atentos a la recepción de la votación en las casillas y que van a recibir los paquetes electorales y que van a hacer el escrutinio y cómputo distrital, y después quien hará la declaratoria de la elección de gobernador será el Consejo General del IEM. O sea, el IEM con carácter federal será quien en un momento determinado vaya a calificar la elección. No, las instituciones federales no participan en la calificación, pueden participar en los recursos, sobre todo en el juicio de revisión constitucional, que normalmente lo hacen al final los partidos políticos como último recurso, antes agotan otros a nivel local en el Tribunal Electoral del Estado de México, pero la instancia federal en la cuestión del escrutinio y cómputo, en la cuestión de la calificación, más que nada la calificación, el escrutinio y cómputo y calificación de la elección, únicamente interviene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de revisión constitucional, que es la última instancia, y eso como un mecanismo del sistema de control de la constitucionalidad para ver que lo que se haya resuelto esté apegado a principios y a disposiciones de carácter constitucional. Hasta ahí a ver, explíquenos la intervención de una institución federal. Más despacio, maestro, por favor. Viene el día de la jornada electoral, se lleva a cabo la votación, el cierre de las casillas. ¿Qué pasa después? Hay que esperar
Primero, cuando se llega el cierre de las casillas, Ajá. tienen que hacer un escrutinio en cada una de las casillas. El cómputo, Se correcto. cierran la casilla, hacen su Ujú. escrutinio, hacen su Ujú. paquete, se presentan incidentes, escritos, Ajá. etcétera. Y una vez que terminan de contar, hacen su paquete Ujú. y lo entregan al órgano distrital, que es el Consejo Distrital. Al recibirlo, va cantando los resultados. Por eso hay un programa de resultados preliminares Ujú. de lo que las casillas que van llegando en la parte exterior tienen una hoja de escrutinio y cómputo del acta que ellos levantaron, y ellos van llegando, la desprenden y van cantando los resultados en el Consejo Distrital. Ujú. Y ahí se va construyendo el programa de resultados preliminares, de los que únicamente traigan el acta de escrutinio y cómputo en el exterior. Los que no, pues no se van a abrir hasta dentro de 3 días siguientes, que sería el miércoles, que inicia la sesión normalmente a las 8 de la mañana, pero por lo pronto ya tienen un resultado preliminar. Sigue siendo eso en el Consejo Distrital. En el Consejo Distrital. Correcto. Un resultado preliminar, pero lo concentra el Consejo General, y el Consejo General ya tiene un resultado de la sumatoria de los 45 distritos, donde ya puede decir, se puede declarar triunfador alguna persona, pero no formalmente. Serían las tendencias. Las ¿no? tendencias, En un momento determinado. por eso es un resultado, es un programa de resultados preliminares, Ajá. que no es vinculatorio, y se espera uno hasta el miércoles siguiente, con la finalidad de tener el resultado final. Bien, continuamos. Maestro, comentábamos hace un momento en relación a las etapas que se van realizando después de la jornada, del día de la votación, de la jornada electoral. Ya llegamos a los consejos distritales, ya se está haciendo la relación de los resultados preliminares para tener un panorama general en el estado, o cuál pudiera ser en ese momento la tendencia. ¿Qué continúa después? Una vez que termina la sesión del día de la jornada electoral, y que se recibieron todos los paquetes, o la mayoría de ellos, puede haber alguno que esté pendiente, o que algunos se entregó en un lugar distinto al que tenía que haberse entregado, hay que esperar para el miércoles siguiente iniciar la sesión de escrutinio y cómputo. En ella se van a contabilizar aquellos paquetes que no traían el acta en el exterior, para poderlos abrir y cotejarla con la que tienen los partidos políticos. Difícilmente se discute con un acta clara y precisa, excepto que existan errores aritméticos, y validan las copias de las actas que tienen los partidos políticos con las originales que ya tiene el órgano electoral, y los van dando como buenos esos resultados, con la finalidad de agilizar la sesión. Si existe algún error aritmético, ahí se puede hacer alguna corrección, o bien volver a contar, abrir el paquete y volverlos a contar para tener con precisión el resultado, si lo acuerdan ahí mismo, para que cuando sea la duda extraordinariamente que pueda cambiar el sentido de la elección. Normalmente, cuando el porcentaje de votación es menor al 1%, entre el primero y segundo candidato, hay recuento por ley, ahí mismo, en la sede del órgano electoral. Ahí se recuentan los votos, tienen ayuda del Consejo General para habilitar a algunas personas que se vuelva a contar en ese distrito, pero si es en toda la entidad federativa, el Consejo General ordena que se haga ese recuento. Incluso puede atraer esa función el Consejo General, y la puede hacer el Consejo General, si tienen que recontar todos los votos que se emitieron, y ahí se va haciendo el acta circunstanciada de todo ese recuento. Es muy difícil que se dé una aproximación de esa naturaleza. No se ha dado en el estado a nivel estatal, se ha dado a nivel municipal y se ha dado a nivel distrital, que se recuenten los votos, pero no se ha dado a nivel de elección de gobernador. Esperamos que no se dé, es algo
muy, es algo que genera mucha duda, dificultad, incluso legitimación para quien resulta triunfador, y ojalá se espera un resultado que sea holgado con la finalidad de no tener que recontar, y además para que quien gane esté bien legitimado y pueda gobernar en paz nuestra entidad federativa. Pues muy bien, maestro, creo que nos ha quedado bastante claro el panorama para la próxima elección de gobernador para el Estado de México. Simplemente lo único que queda en el aire es saber el convenio de colaboración o coordinación que celebrarán entre la Federación y el Estado a través de sus organismos electorales, y que se pueda especificar con toda precisión qué corresponde a cada quien, no solamente en el aspecto económico, sino también en las definiciones. Pues sobre todo el más importante es saber quién va a designar a los titulares de los consejos distritales, el procedimiento para su designación. En principio, que se determine con precisión quién lo va a hacer, quién va a capacitar, quién va a sacar las convocatorias para los funcionarios en las casillas, el sorteo, hay un sorteo muy especial para designar quienes surjan de este proceso para poder ser capacitados, y finalmente quienes tienen el perfil para poderlos integrar como funcionarios de casilla y que tengan la certeza de que vayan a hacer sus funciones el día de la elección, porque se han dado casos donde se ha anulado la elección por haber designado funcionarios de casilla que no vivan en la sección, que es un requisito elemental, o bien que sean representantes de los partidos políticos y los designen funcionarios de casilla, bien que sean delegados municipales, delegados a autoridades auxiliares y los integren como funcionarios de casilla, y eso es motivo de nulidad de la elección. Los partidos políticos son muy cuidadosos en ese sentido, con la finalidad de que no se llegue al extremo de anular la elección en una casilla, con la finalidad de tener más certeza, de tener más posibilidades de triunfo. Muy bien, maestro. Por parte del público hay unas preguntas, así es de que si nos hace el favor de contestar. Dice la primera pregunta: si sabe cuál es el monto tope autorizado para cada candidato para la próxima elección de gobernador. No se tiene con precisión, lo debe de fijar de acuerdo al presupuesto que tienen designado para las elecciones ordinarias. Es distinto al presupuesto que tienen los partidos para sus actividades cotidianas, el de campaña. Incluso tienen un porcentaje, me parece que es el 15% para precampañas, de lo que se utiliza en campaña, el 15% para precampañas, pero los montos totales los va a anunciar el Instituto Electoral del Estado de México en su oportunidad. En esta ocasión nada más va a anunciar el monto que tiene para precampaña y campaña los candidatos a gobernador y los posibles candidatos a independientes que lleguen a registrarse. Estos montos todavía no se fijan hasta que no se sepa en qué calidad van. Si van en coalición, ahí el problema es que tienen que compartir el gasto. En candidaturas comunes no. Entonces se tiene que saber primero quiénes quedaron registrados, cómo quedaron registrados, si hay candidatos independientes, para poder el Instituto Electoral del Estado de México hacer la distribución del recurso que tiene disponible para el gasto ordinario de una campaña. O sea, mencionaba candidatos que vayan en coalición. Candidatos que vayan en coalición. Y que vayan como candidatos comunes. ¿Cuál es la diferencia? El problema es que en la coalición tienen que llevar sus logos por separado. Ahora dice la ley, cada quien su logo. Van a compartir gastos, van a tener un convenio con la finalidad de saber cómo se van a repartir los votos y gasto. En cambio, en la candidatura común tienen que tener un solo logo, y también la forma en que van a distribuir sus votos, porque ahí es
el gran para las prerrogativas. Así es, y prerrogativas. Ahí hubo acciones de inconstitucionalidad que promovieron, me parece que el PRD y otros partidos, en contra de la candidatura común, porque decían que era lo mismo que la coalición, que únicamente iba a cambiar lo del logo y que la distribución de los votos era similar. Sin embargo, el tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es válido el tipo de elección, que pueden ir en forma individual, que pueden ir en coalición, que pueden ir en candidatura común y que pueden ir como candidatos independientes, y especificó esas 4 modalidades y no va a haber otras, y lo declaró eso como constitucional. También, maestro, quisiera que nos aclarara la diferencia entre actos de pre-campaña y actos de campaña. Okay. En la pre-campaña no pueden estar destinados, ese conjunto de actos, en uno y en otro, en lo que es la pre-campaña, nada más va destinada a sus militantes, para buscar el voto de sus militantes en esa consulta interna que hacen los partidos políticos, y el Instituto Electoral les asigna el 15% de lo que les va a destinar a campaña, y tiene una duración de 2/3 partes de lo que dure la campaña. Para el caso de gobernador, las 2/3 partes serían 40 días, pueden ser 39, pueden ser 38 días, de acuerdo a cómo se vayan ajustando los tiempos de esa pre-campaña. Y nada más va dirigida a sus militantes y no puede ir dirigida a todo el electorado. Y también no pueden estar dirigiendo su mensaje a que voten por tal o cual partido, exclusivamente para promover su imagen hacia el interior de su partido y sus militantes. Y en la campaña, que ya tiene una duración distinta y que tiene mayores recursos, ya va dirigida a toda la población, a todo el cuerpo electoral, con la finalidad de que pudieran votar con ellos, para provocar que voten por ellos, ganar las simpatías de ellos. Y normalmente, si lo hacen fuera de tiempo, si lo hacen antes de que se inicie el periodo de campaña, entonces les llaman actos anticipados de campaña, y la penalidad más grave es que pierdan el registro. Lo mismo sucede en la pre-campaña, de que uno de ellos pudiera adelantarse y estar pidiendo el voto de la población, y ese acto anticipado de campaña puede hacer que lo descalifiquen y que ya no participe como candidato. ¿Cuáles serían las causales por las que se pudiera impugnar una elección? Existen muchas causales, sobre todo una violencia generalizada en el Estado, que nunca se ha dado. El 20% de las casillas no se instalaran, que es muy difícil que no se instalen, nunca se han... ¿Aunque hubiese anomalías? No hay anomalías en el proceso electoral, es muy transparente, son muy cuidadosos quienes operan el proceso electoral. No hay fraude en el proceso electoral, ahí no está, son muy delicados, cumplen con los términos, cumplen con todas las especificaciones que vienen en la ley, y están muy acotados. Si haya alguna nulidad, no es en relación al órgano electoral o a ese proceso electoral. Normalmente se han dado las elecciones por exceso en el gastos de campaña, se han excedido en el gasto de campaña, que se usen imágenes religiosas o se manifiesten hacia el interior de los templos promoviendo la candidatura de tal o cual candidato, que el candidato se manifieste utilizando a una imagen religiosa, o bien lo haga fuera de una catedral mencionando las cuestiones religiosas, y que lo acompañen algunos ministros de ese culto religioso, que se han dado el caso donde se han anulado las elecciones. Otro caso, pero a nivel de una diputación local en el Estado de México, en el sur, de una elección federal, fue que anularon la elección de algunas casillas porque los delegados municipales actuaron como funcionarios de casilla, y ahí se perdía la cuestión del principio de imparcialidad, equidad, etcétera, y anularon 4 o 5 casillas, y esas fueron suficientes para revertir el resultado y que ganara otro candidato. Y ese tipo de nulidades
son muy remotas. Lo que es muy frecuente es la nulidad de la votación recibida en una casilla, pero cuando estas nulidades se dan en estas casillas y no son determinantes para el resultado de la votación, normalmente se declara la validez de la elección. Pero sí se han dado casos, se han dado casos excepcionales, pero se han dado, donde se han anulado la elección de alguna casilla y revierte el resultado al final porque es determinante para el resultado de la votación, y se entrega las constancias de mayoría, se revoca la constancia de mayoría y se entrega a otros candidatos y se declara candidato a quien le benefició la nulidad en esas casillas. Pero ese escenario no lo vemos en la elección siguiente de gobernador, porque es una elección donde van a votar o están llamados a votar cerca de 11 millones de habitantes. Esperamos que de electores, esperamos que vote el 63% como se votó en la elección anterior para gobernador con el gobernador Erubiel, y con ese porcentaje esperado de electores que concurran a las urnas, es muy difícil que se llegue a dar la nulidad de una elección de esta naturaleza, por razón de que conocen a perfección la ley, se han profesionalizado sus estructuras electorales, cuidan el gasto en campaña y pre-campaña, cuidan los términos y sobre todo tienen abogados excelentes los partidos políticos que le dan esta legalidad y esta certeza a este proceso jurídico, a este proceso electoral, que es difícil que se pueda tener un escenario de una nulidad. Al menos en el Estado de México es muy remoto. Bien, finalmente nos preguntan qué es un delito electoral y cómo se sanciona. Yo no tengo mucha confianza en la FEPADE o en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales que se va a instalar en el Estado de México para este proceso electoral, porque los partidos políticos han sido muy cuidadosos en este sentido de no cometer delitos de esta naturaleza, y difícilmente hay alguien sancionado en esta materia. Los que han sido sancionados saben porque han reproducido credenciales para votar con fotografía y la han utilizado para otros fines, como para los que vienen de Sudamérica y atraviesan nuestro país, les consiguen credenciales para votar con fotografía, y eso ha generado este tipo de delitos, que son los delitos más graves que se han cometido. Los delitos de la distribución de algunos productos de programas sociales, despensas, pueden ser láminas, arena, tinacos, etcétera, que se deben de suspender estos programas sociales durante el proceso electoral, y que alguno de ellos no hiciera caso a esta disposición y lo hiciera en forma clandestina, pues hay sanciones, sobre todo para quienes lo hagan. No necesariamente en ocasiones implica a los candidatos. Sin embargo, en esto los servidores públicos, que no deben participar en el proceso electoral, y los candidatos son extremadamente cuidadosos, con la finalidad de que no manchen una elección que pudiera estar ganada con mucha holgura y que un incidente de esta naturaleza pudiera deslegitimarlos. También el escenario se ve, al menos en esta elección, que van a ser muy cuidadosos los partidos políticos para no cometer alguna conducta que pudiera ser castigada en la materia penal. Y no hemos conocido en las últimas elecciones en el Estado de México sanciones graves por delitos electorales. Han sido leves, han sido muy levísimos incluso, y que son pocas las denuncias a nivel local, y son pocas las que se han consignado y que se hayan sancionado. Puede haber muchas denuncias en la Fiscalía, sí, pero ¿cuántas llegan a los jueces? Entonces eso es lo que... Y que además que lleguen a los jueces, que después tengan la sanción. Y luego pueden tener la sanción, pero pueden ganarlo en el amparo y lo pueden hacer largo, y puede pasar el proceso electoral ya al año y medio, donde absuelvan al posible infractor de la ley por razón de que lo resuelven en un amparo. Entonces hay que esperar incluso que resuelvan los amparos para saber con exactitud estadísticamente cuántos fueron sancionados. Como en el caso de Aguascalientes, maestro, ¿qué nos pudiera mencionar ahí de la elección pasada? ¿En relación a qué? En relación a que protestó el Partido Revolucionario Institucional por el triunfo
del candidato de Acción Nacional, toda vez que fue apoyado por el clero y porque también mencionaban que había por ahí una denuncia en contra del candidato que no debió de haber sido aceptado como candidato en el registro. ¿Y anularon la elección? No, por eso menciono. Bueno, quiero mencionarle que una cosa es que denuncien a una persona y esté sometida a un proceso electoral, y esto ya hay criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el hecho de que tenga alguien una denuncia y esté en proceso no es motivo de que se le puedan retirar sus derechos políticos, suspender sus derechos políticos. Para poderlo suspender, de acuerdo a este criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es en el sentido que hasta que no esté sentenciado, y el señor pues no había sido sentenciado, motivo por el cual no prosperó, además de que el uso de símbolos religiosos, el uso de que participen algunos ministros del culto religioso, del que sea, debe ser plenamente demostrable. Si estos no son plenamente demostrables, normalmente quien resuelve, siempre ha sido el quien resuelve, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los últimos años. Y son muy cuidadosos al declarar la nulidad de una elección, porque la tienen que repetir, tiene que haber una elección extraordinaria. Y en esto los partidos son extremadamente cuidadosos para que no les anulen sus elecciones. Ha habido la nulidad de elecciones en algunas capitales de los estados, como ha sido Michoacán, ahorita no, bueno, el último de Morelia, perdón, el caso de la ciudad, del municipio de Morelia, donde anularon la elección, y en algunas otras capitales de algunas entidades federativas. Las elecciones que se han anulado famosas, pues las últimas fue la de Colima, hubo una en Tabasco, y esto de las más recientes, la de Yurecuaro, en el municipio de Yurecuaro, hace como 4 años, el uso de imagen religiosa, y plenamente probado, incluso se han manifestado en los discursos, y en eso ha sido muy cuidadoso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuando ha declarado esta nulidad de elecciones, ha sido porque han sido determinantes el uso de esas imágenes religiosas para el resultado de la votación. Muy bien, maestro Neira, pues agradecemos esta muy interesante plática y estamos en comunicación para que en otra ocasión, una vez que inicie el proceso electoral, para el Estado de México, seguramente lo invitaremos para que continúe aquí ilustrándonos con sus doctos comentarios. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.